La vida es un misterio que solo Dios comprende plenamente. A veces pensamos que los grandes santos y los grandes papas nacieron de situaciones extraordinarias. Creemos que sus historias comenzaron con ángeles bajando del cielo o visiones milagrosas. Pero la realidad es mucho más sencilla y humilde. Dios prefiere escribir sus mejores obras en los renglones de la vida cotidiana. Él utiliza las preocupaciones de los hombres y las mujeres comunes para cambiar el rumbo de la historia. Hoy vamos a descubrir una historia que parece sacada de una película moderna. Pero ocurrió hace más de 100 años en el corazón de Baviera. Es la historia de cómo un simple anuncio en un periódico católico permitió que naciera uno de los teólogos más grandes de nuestra fe. Es la historia de la familia Ratzinger. Imagina por un momento la Alemania de los años 20. El mundo estaba tratando de sanar las heridas de una guerra terrible. La pobreza se sentía en las calles y la incertidumbre llenaba el corazón de la gente. En medio de ese paisaje vivía un hombre llamado Joseph Ratzinger. Era un oficial de policía. Un hombre de leyes, pero sobre todo un hombre de Dios. Joseph era un hombre serio y trabajador. Tenía una fe profunda que guiaba cada uno de sus pasos. Pero a pesar de su rectitud, Joseph sentía un vacío en su hogar. Se encontraba solo. Tenía ya más de 40 años y la vida se le pasaba entre uniformes y patrullas. Él sabía que su vocación era formar una familia católica. Quería un hogar donde la oración fuera el centro de todo. Pero en aquellos tiempos, encontrar a la persona adecuada no era una tarea sencilla. Joseph no buscaba una aventura ni un romance pasajero. Él buscaba una compañera para el camino hacia la santidad. Buscaba una mujer que amara a la iglesia tanto como él. Un día, movido por la esperanza y la confianza en la divina providencia, decidió hacer algo muy valiente para su época. Joseph tomó una hoja de papel y escribió unas palabras sencillas. Eran palabras llenas de honestidad y de fe. Llevó ese texto al periódico local llamado El Mensajero de Nuestra Señora de Altötting. Este era un periódico muy querido por los católicos de la región. Joseph pagó por un pequeño espacio en la sección de anuncios clasificados. El anuncio decía algo muy parecido a esto. Empleado estatal, soltero, católico, de 43 años, busca joven católica que sepa cocinar y coser para matrimonio. No buscaba belleza superficial ni riquezas. Buscaba virtudes. Buscaba un corazón dispuesto a servir. Lejos de allí, en otra pequeña ciudad, vivía una mujer llamada María Paintner. María era una mujer humilde y muy trabajadora. Trabajaba como cocinera en diferentes lugares para ganarse la vida. Ella también conocía la soledad y las dificultades del mundo. María era una mujer de oración constante. Ella le pedía a Dios que le mostrara el camino que debía seguir. Un domingo por la tarde, María abrió el periódico de Altötting. Sus ojos se detuvieron en aquel anuncio del oficial de policía. Sintió algo especial en su corazón. No era solo curiosidad. Era una sensación de paz. Ella decidió responder a ese anuncio. Con manos temblorosas escribió una carta. En esa carta le contaba quién era ella y qué esperaba de la vida. Así comenzó una correspondencia que cambiaría el destino de la iglesia. Las cartas iban y venían entre Joseph y María. En cada palabra se daban cuenta de que compartían los mismos valores. No hablaban de cosas mundanas. Hablaban de su amor por la Virgen María. Hablaban de su deseo de tener hijos que amaran a Jesús. Dios estaba uniendo esos hilos invisibles a través de un simple anuncio de periódico. Pronto decidieron conocerse en persona. El encuentro fue sencillo pero lleno de significado. No hubo grandes lujos. Solo dos almas que se reconocieron en el amor de Dios. En el año 1920 decidieron unir sus vidas ante el altar. Se casaron en una ceremonia humilde. Juraron amarse y respetarse hasta que la muerte los separara. Y así comenzó la formación de la familia Ratzinger. Una familia que se convertiría en un ejemplo de fe para el mundo entero. Joseph y María vivieron años de mucha sencillez. No tenían grandes posesiones materiales. Pero su casa estaba llena de la presencia de Dios. Pronto llegaron los hijos para alegrar el hogar. Primero nació María. Luego nació George. La familia crecía en un ambiente de paz y de piedad. Los padres enseñaban a los niños a rezar el rosario todas las noches.
Les enseñaban que Dios es un Padre amoroso que siempre nos cuida. Pero faltaba una pieza final en este hermoso mosaico. En el año 1927, ocurrió algo maravilloso. Era el Sábado Santo. El día en que la Iglesia espera en silencio la resurrección del Señor. En la pequeña localidad de Market Amin, nació el tercer hijo de la familia. Lo llamaron Joseph, como su padre. Ese niño nació en las primeras horas de la mañana. Era un bebé pequeño y frágil. Pero sus padres sabían que era un regalo del cielo. Lo llevaron a bautizar ese mismo día con el agua recién bendecida de la vigilia pascual. Ese niño crecería para convertirse en el Papa Benedicto XVI. Un hombre que dedicaría su vida a explicar la belleza de la fe. Un hombre que recordaría al mundo que Dios es amor. Pero nada de esto hubiera ocurrido sin aquel anuncio en el periódico. Dios utilizó la tecnología sencilla de un anuncio clasificado para unir a dos corazones santos. Utilizó la necesidad humana de compañía para preparar el camino de un sucesor de San Pedro. Esto nos enseña que nada es pequeño a los ojos de Dios. Cada detalle de nuestra vida tiene un propósito divino. Benedicto XVI siempre recordaba su infancia con mucha gratitud. Decía que su hogar era un lugar donde la luz de Dios siempre estaba encendida. Sus padres no eran famosos ni poderosos. Eran simplemente un policía y una cocinera que confiaron en el Señor. Ellos no sabían que su hijo pequeño llegaría a sentarse en la silla de Pedro. Solo sabían que debían criarlo en el amor a la verdad. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia familia. A veces nos quejamos de nuestras dificultades cotidianas. Nos sentimos solos o pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero Dios está trabajando en el silencio. Él está usando los medios más humildes para realizar sus grandes milagros. Tal vez tu historia también comenzó con un pequeño paso de fe. La familia Ratzinger nos enseña que la santidad se construye día a día. Se construye en la cocina mientras se prepara la comida. Se construye en el trabajo honesto de cada jornada. Se construye cuando un padre y una madre se arrodillan a rezar con sus hijos. El Papa Benedicto XVI fue el fruto de un matrimonio que se buscó a través de la fe. Fue el resultado de un anuncio que buscaba una joven católica. Esa búsqueda de lo esencial es lo que hoy nos falta en el mundo. Buscamos parejas por su apariencia o por su dinero. Pero Joseph Ratzinger buscó una compañera para ir al cielo. Y Dios le dio mucho más de lo que él podía imaginar. Le dio la oportunidad de ser el padre de un gran defensor de la Iglesia. Querido hermano y hermana que escuchas esto. Nunca subestimes el poder de tus decisiones diarias. Dios puede usar un mensaje, una llamada o un encuentro casual para cambiar tu destino. La historia de Benedicto XVI no comenzó en el Vaticano. Comenzó en una oficina de periódicos en Baviera. Comenzó con la valentía de un hombre que no tuvo miedo de decir que necesitaba a alguien. Comenzó con la humildad de una mujer que respondió a ese llamado. Hoy te invito a confiar más en la providencia. Dios conoce los deseos de tu corazón. Él sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Deja que Él escriba tu historia de amor y de fe. Bendito sea Dios que guía nuestros pasos. Bendita sea la familia Ratzinger por su ejemplo de entrega. Que el legado del Papa Benedicto XVI nos inspire a buscar siempre la verdad. Y que el ejemplo de sus padres nos ayude a valorar la sencillez de la vida familiar. Recuerda que tú también eres parte de un plan divino. Tu vida no es una coincidencia. Eres amado y pensado por el Creador desde antes de nacer. Camina con confianza porque el Señor está a tu lado. Él usa hasta un anuncio de periódico para recordarte que te ama. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado la belleza de la fe en la familia, por favor, compártela con tus seres queridos o deja un comentario contándonos cómo Dios ha obrado en tu propia vida. Sigamos juntos construyendo esta comunidad de fe. Dios te bendiga siempre.